Bienvenidos de regreso a su podcast Mente en Contexto. Y el día de hoy vamos a hablar de trastornos límite de la personalidad. Y como chingue su madre, le voy a decir a Raúl que lo hace. Hello. Ayúdame con saber qué es un trastorno límite de la personalidad. Como la vez pasada, vamos a leerlo como lo encontramos en internet, como se nos muestra en internet. Y de ahí empezamos a hacer acotaciones en base a la teoría o al constructo o al modelo en el que nosotros estamos basados. Okay. Pues bueno, esto dice más o menos así. El trastorno límite de la personalidad, TLP, también conocido como trastorno de la personalidad borderline, es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por patrones de comportamiento y pensamientos inestables, relaciones interpersonales inestables y una marcada dificultad para regular las emociones. Desde una perspectiva conductual, contextual, como la que se enfoca en entender el comportamiento humano en su contexto y en función de las experiencias pasadas, el TLP se puede entender de la siguiente manera. Okay. Historia de experiencias traumáticas o invalidantes, dificultades en la regulación emocional, inestabilidad en las relaciones interpersonales, identidad inestable, comportamientos autodestructivos. Desde esta perspectiva conductual contextual se reconoce que el TLP no se desarrolla de manera aislada, sino que está profundamente influenciado por las experiencias y el entorno en el que creció la persona. El enfoque terapéutico para abordar el TLP generalmente incluye terapias que ayudan a la persona a comprender y cambiar estos patrones de comportamiento disfuncionales, a desarrollar habilidades de regulación emocional y a trabajar en la construcción de relaciones más estables y saludables. Ya ves que aunque no estés ready, se hace. Empecemos desde aquí. Yo creo que, otra vez, creo que lo he dicho varias veces, entendemos un trastorno mental como una etiqueta que se le da coloquialmente a una situación. Porque aquí me llama la atención que primero dice que es un trastorno mental que se caracteriza, perdón, un Se trastorno caracteriza. mental que se caracteriza principalmente por patrones de comportamiento y pensamientos inestables. O sea, hace como que lo mental lo están hilando directamente a lo comportamental. En realidad, ahí podemos tener mayor acción. Aquí lo que me llama un tanto la atención es decirle patrones de comportamientos inestables o pensamientos inestables. Aquí sí me voy a fijar un poquito más en la morfología. ¿Qué es en la morfología? Inestables, ¿cómo? ¿Cómo crees que inestables? ¿A qué crees que se refiere? Cuando yo también lo leí dije, pues no me quedó muy claro, pero Porque relaciones interpersonales inestables sí es. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a resumir como todo. En su mayoría, las personas que están diagnosticadas con este trastorno tienden a tener un miedo desesperado al abandono. Cuando tenemos este tipo de situaciones, las relaciones interpersonales sí son muy inestables en su contexto. ¿Por qué? Porque en todo momento está rumiando esta idea de que la otra persona me puede abandonar y ojo aquí, aquí es donde me regreso de nuevo a los patrones de comportamiento y pensamientos inestables. Los cambios de humor que podrían, o los pensamientos o comportamientos que se pudieran categorizar como inestables, tienen su razón de ser. En la parte, por ejemplo, de la rumia, o sea, si una persona tiene miedo a que le vayan a dejar, la rumia, este pensamiento dicotómico que va a tener de, güey, me van a dejar. No, no, o sea, estás sobrepensando, güey, claro que no te va a dejar, aquí está todo el tiempo. ¿Dónde está ahorita? Todos estos patroncillos de la rumia, obviamente que desde fuera, desde un tercer ojo, claro que lo vamos a ver inestable, pero cuando volteamos a ver, cuando volteamos a ver el contexto, volteamos a ver la historia de aprendizaje de la persona, nos damos cuenta que no es que ella sea la inestable, sino que su contexto ha estado sumamente inestable en todo ese tipo de situaciones. Lo que ha tenido constante es esta duda, esta incertidumbre que está alimentando estas sensaciones de querer estar en contacto con la otra persona, que muchas veces cae en desesperación, que aquí es donde me gustaría, una de las características muy específicas o que más llama la atención del trastorno límite de la personalidad es el enojo, porque de repente se les dispara horrible. Y al dispararse lo horrible, tiene mucho que ver con este primer punto que hablabas, de las historias y experiencias traumáticas o invalidantes. Dentro por lo menos el modelo que yo, uno de los modelos que más manejo, que es terapia dialéctica conductual, maneja la teoría biosocial, lo que me preguntaste fuera de cámara. Pasa algo bien curioso, Cas. Estoy usando el cerebro y ya se me entumió el brazo.
No te platiqué eso. Lo quitamos en la edición. Ok. La teoría bisocial. ¿Qué es la teoría bisocial? Está postulada por el marco teórico de Marshall Linehan, la cual estipula las principales variables contextuales a las cuales una persona fue expuesta o que una variable disposicional se encontró. ¿Qué es una variable disposicional? Esta situación vulnerante fisiológica que pasa independientemente a quien seas, ¿vale? Vamos a tener como dos lineamientos muy específicos entre el ambiente invalidante y las vulnerabilidades biológicas. Estas van a estar en constante interacción para alimentarse no saludablemente. ¿Qué es un ambiente invalidante? México. Punto. Siguiente pregunta. No, ¿a qué me refiero que es México? El no llores, el no es posible que te sientas de esa manera, estás exagerando, por tan poquito te pones así, mira, no tú lo que tú Estás sientes. haciendo el drama. Eso es bien común también. No, eres bien dramático, pues por tan poquito ya estás, O yo la pasé peor, yo en tu tiempo no tenía para comer y veme, no estoy aquí valiendo madre en la cama, levántate, busca trabajo. Todo ese tipo de situación se genera un ambiente invalidante. Y entonces dirá la generación de concreto, verga, güey, pues es como viví, Simón. No quiere decir que sea saludable. El pez no sabe que está en el agua hasta que lo sacan. Y viene a un lado esa misma situación. Ese ambiente invalidante inherentemente va a hacer que empecemos a dudar de nosotros. ¿A qué me refiero a dudar de nosotros? Si estoy perra madre enojado, si estoy triste, pero mi contexto me está diciendo que no hay razones para estar triste, sí se va a quedar la incertidumbre de entonces lo que estoy sintiendo está mal, porque normalmente es la deriva que se genera. Y al estar en esa situación, tenemos un choque, vamos a poner, es más complejo que eso, pero vamos a ponerlo como en esta coloquialidad para que entendamos. En un choque entre lo que estoy sintiendo, lo que se me está pidiendo y lo que estoy pensando. Y son esas tres situaciones que la persona quiere desenvolver y entonces a la hora de actuar lo hace instintivamente. ¿A qué me refiero instintivamente? Pues el enojo no es como que te dé chance de pensarlo, lo haces. Y como no se te ha permitido, no se te ha educado, no se te ha enseñado que lo que sientes, piensas y dices tiene una relación, el cuerpo actúa, el cuerpo busca sobrevivir. Y bajo estas circunstancias de experiencias traumáticas, pues vaya, o sea, todo el tiempo vas a estar sobreviviendo. ¿Qué son las vulnerabilidades biológicas? Todo mundo las tenemos. Una vulnerabilidad biológica es, por ejemplo, cuando no dormimos. Cuando no dormimos estamos más de genio. Cuando no dormimos estamos menos concentrados. Cuando no dormimos tenemos menos fuerza. Cuando no dormimos todo el tiempo estamos queriendo dormir. Es una situación, cualquier cosa te va a costar más trabajo. Cuando no comemos, la misma situación, un dolor de cabeza, una situación, incluso aquí hablan mucho de la intensificación de las emociones en las personas que tienen un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Y es importante que lo pongamos sobre la mesa por una cuestión. Sí es real. Hay personas que son altamente sensibles a los estímulos. Esto no es una etiqueta denostante. No es que, es que tú lloras por todo. No, tiene que ver más con una parte biológica donde sienten más. Punto. Dentro de las personas que mencionaban DBT me ponían una metáfora muy buena. Imagina que tú vas y tomas agua del grifo de agua. Pues la verdad es que, pues sin broncas, ¿no? No pasa nada. Pero quémate. O sea, por alguna razón te quemas y vas y con esa sensibilidad de la piel vuelves a exponerte al agua. Bueno, no es cierto, no era agua. Otra vez edición, ando medio, ¿sabe qué modo? Te toca, bye. o sea, entonces aquí le podemos seguir con la edición y todo eso. Porque se No me se va a editar ocurre, nada. ok, pues ni pedo, ¿no? Se me Sí, ocurre también esta que. parte del entrenamiento en habilidades que tiene mucho DMT, ¿no? El DMT, arre, jalo. DBT que se me hace muy interesante, como las estrategias TIP, ¿no? Temperatura, intensidad, pausa, que ojo aquí no es de que uno las Inventé. use o exactamente, o que las use nada más por usarlas, ¿no? Tiene también toda pues, la intervención por parte de un especialista y ya ir entendiendo poco a poco. En este caso, resumidamente, las tips es al sentir o al ver un cambio de la temperatura, tu cuerpo puede
desactivar la emoción, por así decirlo, ¿no? Que lo más común o el ejemplo del tip de temperatura es como los hielos, ¿no? El hecho de Sí. que Entender la TIC como esa estrategia de tolerancia al malestar que busca no solucionar algo. Ojo aquí, no solucionamos nada. Lo único que se busca es no empeorar las cosas. Sí son dos cosas bien diferentes. Entre que no la cago más y no va a pasar más. uh-huh. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una emoción muy fuerte, como lo decía en el tema de la alta De la sensibilidad, sensibilidad. que lo expuse más mal con la metáfora, que yo estoy siendo víctima de una vulnerabilidad biológica. ¿Lo expongo? Sí, ¿eh? Sí. Por ejemplo, una vulnerabilidad biológica que tengo desde el día de ayer, sufrí una migraña grave, extremada. Perdí conciencia de uno de mis extremidades, que es la derecha. Perdí tono muscular, perdí sensación, eh, la hora en los ojos. Es situación que está fuera de mi control de cierta manera. ¿A qué me refiero que está fuera de control de cierta manera? Sé que es un resultado del estrés. Y ahorita, por ejemplo, lo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso, y también se va a ir mamador y no me importa, estoy haciendo uso de mis recursos del cerebro. Eso es la parte que más gasta energía en el ser humano. Y pues de cierta manera estoy viendo las repercusiones y no me permite concentrarme. Eso es una vulnerabilidad biológica. Punto. Ahora sí pasemos al tip. El tip es una habilidad de tolerancia al malestar. ¿Qué es una habilidad de tolerancia al malestar? Buscamos que no se empeore la situación. Esta es un acrónimo de 3 letras. TIP es temperatura alta, I de intenso calor y P de profunda respiración o pausa. ¿Por qué se busca en esta, por ejemplo, algo que decía mucho los cognitivos conductuales cuando tenías un ataque de pánico, era las ejercicios de relajación, de respiración. Pero una persona que está dentro de un ataque de pánico es bien complicado que pueda llevar las respiraciones como te lo están pidiendo. Incluso corremos el riesgo de que entre una hiperventilación. Se active más, ¿no? También. Exactamente. Porque también una de las situaciones del ataque de pánico es de que tú estás viendo estás previniendo o estás presenciando verbalmente o en pensamiento una situación aversiva o que puede ir con mucha agresión hacia ti. Entonces pedirle que te relajes en una situación tan agresiva puede ser contraproducente. Dejando este al lado, el hecho de que tú tengas una temperatura fría o una temperatura, obviamente tiene que ser fría, porque si es caliente, pues vamos a buscar, no vamos a buscar el daño, cambia la química en automático del cerebro. ¿A qué me refiero que cambia la química en automático en el cerebro? Tu sistema de simpático va a pasar, de parasimpático va a pasar a simpático por el frío. O sea, como de, te has metido a un regadazo, Sí, no manches, o dejas de sí. pensar, o sea, es como de, y entonces, Literal es eso, yo sí. hago el sonido también de... ¿Qué se busca con eso? Separar a la persona del evento traumante. Ya está pasando, está bien, mójate. Se busca que se moje en la parte de atrás de la nuca, se busque que carguen hielos, se busca incluso que se mojen la cara o que se bañen completas con agua fría para separar, para desactivar el cuerpo. De cierta manera es más complejo que eso, para después pasar al intenso ejercicio. ¿A qué me refiero con el intenso ejercicio? ¿Has hecho burpees? Sí. Mames, se te olvida todo el perro mundo, güey. ¿Qué es el burpee? Saltar De lagartijas, saltas o sea, sentadillas, saltas y se te olvida el perro mundo. Después de esos dos, güey, no vas a tener chance de pensar en lo que te está pasando y te va a permitir ser mucho más eficiente en lo que quieres lograr, que es profunda respiración. Ahí sí, cognitivo-conductual, éntrale. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a aplicar el 4-7-8. ¿Qué es el 4-7-8? Respiras 4 segundos, retienes 7 y inhalas 8 segundos. Y ahí ya la situación va a ser mucho más llevadera. Poniendo un ejemplo, tu novio te dijo que no va a llegar. Ay, bueno, también aquí lo voy a meter. Este episodio va a estar muy desorganizado, lo siento. La prevalencia en trastornos límite de la personalidad existe más en mujeres ¿Qué nombres? y en personas de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Sí, lo voy a decir y no me importa. Contexto machista. Al hablar de contexto machista es imposible no voltear a ver un ambiente invalidante. En el ambiente invalidante donde todo lo que se te decía a ti, tenías que seguir una orden a pesar de lo que tú estabas pensando o sintiendo. Tenías que soportar el yugo de un sistema que te decía no eres importante. Lo que tú estás pensando está mal. Lo que tú eres está mal. Lo que te gusta no se puede.
por tu condición como mujer, por tu condición como como por tu orientación sexual. Entonces, inherentemente esto, que ya me estoy adelantando al tema social, pero esto es un producto del sistema, de que de cierta manera nos está llevando. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado como tal, fuera de la alta sensibilidad, una situación biológica que pueda detonar este tipo de patrones conductuales, sino que esto viene más enfocado a la historia de aprendizaje y cómo se formó la personalidad, como lo estuvimos viendo en el podcast pasado. Entonces, sí, tiene que ver mucho con eso. Por eso es de que la prevalencia en mujeres es más alta. Por eso es que la prevalencia en la comunidad LGBT es mucho más alta. Partiendo de esto, ya podemos pasar a lo que el tema de las dificultades de la regulación emocional. Siempre lo digo de esta manera. ¿Cómo puedes regular o controlar algo si no lo conoces? Porque si es bien complicado de repente encontrarte bajo este contexto que ya puse, personas que ni siquiera saben que fueron abusadas, personas que ni siquiera, no es que no sepan, sino que no había un nombre, aquí sí quiero hacer un disclaimer, o que viven bajo un esquema de violencia, o que han vivido tanto tiempo ansiedad, o que han vivido tanto tiempo depresión, que cuando se los mencionan es como de no, no sabía, porque entonces no podemos regular, no podemos cambiar algo que no Que se se desconoce, conoce, ¿no? exactamente. Es bien complicado, ¿qué piensas? Igual creo que también, bueno, no creo, dentro de los marcos de DBT se utiliza mucho el mindfulness por esta situación también de, por ejemplo, ¿no? Lo de que era la mente sabia, Bueno, tú sabía. parte de la cuestión de identificar lo que es por lo que estás pasando, la emoción, como dice Marcos, y al identificar lo que estoy sintiendo va a ser más fácil experienciarlo y de cierta manera también tolerarlo o llegar al punto de regulación, a la calma, ¿no? Ese retorno a la calma. Hay una de las dificultades que tiene una persona con este diagnóstico es la dificultad de regresar a la calma. Otra de las teorías que utilizo más para enfocarme en este tratamiento, en este protocolo de tratamiento es FAB. FAB en el manejo del yo, creo que ya lo he platicado, dejas de perder esa decisión sobre lo que tú piensas o lo que tú sientes. Es mucho el preguntar, esa inseguridad de que lo que voy a hacer es como de, ¿está bien o está mal? Tiene que haber un ente externo, una persona externa que te esté diciendo. Imagínate una mamá mexicana en los años 90, no te subas, no hagas esto, no hagas lo otro, eso está mal, quítate eso se te ve mal. Una situación Súper cotidiana, ¿no? ajá, o yo le iba a poner un poquito más como de, sale un grupo de música en la televisión, del cual tu grupo dentro de la primaria o la secundaria se hace fan, ¿no? Y obviamente que dentro de esta industria lo que se busca también mucho es la visualización de la mujer fémina de cierta manera, ¿no? Y entonces, güey, esa falda me gusta mucho y estoy sintiendo una sensación de pertenencia. Voy y compro la falda. ¿Qué es lo primero que me encuentro? No te la pongas. Pero ¿por qué no te la pones? O sea, sí, no te la pongas, pero el por qué no te la pones es cuando llegan los problemas. ¿A qué me refiero que llegan los problemas? Es que te ves bien cusca, te ves bien puta, cualquier hombre te va a poder faltar al respeto, las mujeres si se visten así lo están pidiendo a gritos, y es una situación que se vuelve bien comprometedora donde ponerte una falda que te gustó referente a un grupo de música que te gustó se convirtió en un problema gigantesco donde te hicieron sentir culpa, vergüenza y miedo por ser una pinche prenda. Y entonces bajo ese contexto en específico se vuelve bien complicado regular esa emoción. Porque entonces algo que me gusta está trayendo demasiados problemas. Según FAP, según psicoterapia analítica funcional, el yo se empieza a disminuir. ¿A qué me refiero que se empieza a disminuir? Deja de tomar papel sobre esa situación. Entonces pregunto más de si está bien. ¿Por qué? No es porque esta persona no tenga autoestima, es porque esta persona está buscando la seguridad. ¿A qué me refiero con la seguridad? Es un análisis pequeño, donde en su contexto tantas veces ha sido vulnerada por tomar decisiones propias que prefiere preguntar para evitarse el pedo de que la gente llegue a vulnerarla nomás por una decisión que tomó. Entonces pregunta. Y al preguntar es como de, ya te quitas la bronca, pero en realidad sí te sigues exponiendo al juicio que en realidad es el problema. Vuelvo otra vez. Dentro del tratamiento
de terapéutico, buscamos el fortalecimiento del yo para que empiece a tomar decisiones. ¿Cómo empezamos a tomar decisiones? Tomando conciencia de nuestro cuerpo, el mindfulness, la mente sabia. Empezamos a textear nuestro cuerpo, que es una situación también que para una persona que ha sufrido ambiente invalidante o vulnerabilidades biológicas, que es diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, es bien abrumante. El tan solo voltearse a ver sus sensaciones bien abrumante, vuelvo a lo mismo, coloquializando. Imagínate una pinche manchota gigantesca de 3 metros negra de emociones. Obviamente que no vas a querer voltear a verla, porque para ti es muy abrumante. Pero cuando volteas y entras en contacto con esa emoción y la empiezas a separar de como de, güey, esto era enojo, güey, esto era tristeza, güey, esto era vergüenza, güey, esto era culpa. Se va aclarando más, inclusive esa mancha. Empiezas a quitar, y luego le empiezas a encontrar sentido. Porque, oye, ¿de dónde viene tu culpa? Pues que, por ejemplo, mi mamá siempre me hacía sentir culpable porque yo elegía salir con mis amigos en vez de quedarme a tejer con ella, que es algo natural, en una niña, en un adolescente es natural, pero pues sí, ya te vas a ir con tus amigos, la culpa de dónde viene, la etiquetamos, ya sabemos que tu experiencia de vida que tuvo que ver con la interacción con tu mamá te hace saber culpa cada vez que buscas algo contigo, ok, el enojo, pues la persona ha sido vulnerada tantas veces que el enojo inherentemente explota porque gusta protegerla, pues tiene que ver con los eventos traumáticos que en algún momento siempre tiene que salir a defenderse por ella sola, por ella misma, por esa persona. La vergüenza, pues cuántas veces no en un contexto machista mexicano, incluso en el 2023, solemos cargar de vergüenza a la mujer por cómo viste, por cómo actúa. Y esto, ojo aquí, no es necesariamente estamos hablando de hombres que machistas que transgreden a mujeres. También estamos hablando de mujeres machistas que transgreden a mujeres. Todo ese tipo de contexto, pues ya de entredicho, pone una situación bien complicada a la hora de hablar de dificultad de la regulación emocional. Porque con todo esto, decirte que regula estas emociones sin saber qué chingados estás sintiendo, pues bien complicado. Y ahí es cuando me saltó mucho a la mente lo del tacto dentro de FAP, la parte de la dificultad que en ocasiones tienen las personas para tactar de cierta manera lo de conducta verbal, estas emociones, o igual describirlas de cierta manera, ¿no? También. Sí, es bien difícil porque, por ejemplo, en algún momento ya atendí a una paciente que era como de, llegamos al punto de, ¿qué emoción estás sintiendo ahorita? No sé. No sé. Y realmente no lo saben, ¿eh? No es que se quieren hacer güeyes, no saben. Y es como de, no sé, se nota mucho, como terapeuta le ayudas, se nota mucho que esta emoción que sientes es miedo. Y a mí me hizo un volco cabroncito de decir, verga, güey, porque me dice, ¿el miedo es una emoción? Y es como de, wow, sí. No es que no la catalogaba como una emoción. Para mí emoción es tristeza y enojo nada más. No, el miedo también es una emoción. Entonces yo ahí dentro logré rectificar mi error porque entonces cada vez que hablaba de emociones y ella sentía miedo no lo expresaba, porque para ella la emoción no era un miedo. Digo, el miedo no era una emoción. No estaba dentro tal vez de este marco relacional de emociones. Y entonces ahí tienes el tacto. Ojo aquí, disclaimer, que es un tacto es la descripción de una situación en específico. Punto. Y ahí es como de este tacto del miedo toma sentido en muchos contextos. Entonces, cada vez que esta persona entraba en contacto con alguna situación y hacia el mindfulness, ya podía nombrarlo y decir, tengo miedo por Y y X situación. Entonces ya le ayudaba a regular. Pero muchas veces el desconocimiento incluso de cómo se llama lo que estamos percibiendo, lo que estamos sintiendo, nos dificulta. Porque de entrada, entender esta parte es muy complicada para, por ejemplo, los terapeutas. ¿Por qué complicada? O tal vez ya me van a decir que luego salen para ti, güey. Vale, verga. O sea, esta parte como de saber que las emociones sí es un ente abstracto, que nosotros le damos nombre, pero que no deja de ser una sensación propioceptiva de nuestro cuerpo. Ay, güey. Mi cerebro. Ay, gracias. Propioceptiva, ¿a qué me refiero? Entendamos las sensaciones corpóreas en tres niveles. Sería Propioceptiva, interioceptiva y exterioceptiva. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Porque luego van a decir, este güey está inventando nuevas dimensiones.
La exterioceptiva es la que todo mundo conoce y donde todo mundo nos dice, en la escuela y todo, que son eso que estamos sintiendo del exterior, que tiene que ver con la visión, tiene que ver con el oído, tiene que ver con el gusto, tiene que ver con el olfato y tiene que ver con el tacto. Exactamente. ¿Cómo sentimos? Son nuestros 5 sentidos. La otra vez hablaba con Andrea, me decía que eran más, pero bueno. ¿Cuál es el interioceptivo? El interioceptivo es cómo sentimos internamente. ¿Qué es esto? Una situación más fisiológica. Siento hambre, siento ganas de defecar, siento ganas de hacer pipí, me duele algo, me duele la cabeza, no siento mi brazo, Por ejemplo. me quebré una parte de mi cuerpo. Es algo que sentimos internamente, si queremos ponerlo en palabras más sencillas. Y la propioceptiva es cómo me siento a mí mismo, porque muchas de las emociones se sienten en diferentes partes. Y cada una, y también aquí es donde entramos, por ejemplo, lo que decía del inicio, de que es difícil para el psicólogo o para el profesional del comportamiento explicar esta parte, va en función de cómo explicamos cómo se siente el enojo, cómo se siente el miedo, porque se presenta muy focalizado en diferentes partes de nuestro cuerpo, en diferentes experiencias. Por ejemplo, a veces podemos sentir la tristeza en el pecho, a veces podemos sentir el enojo en el estómago, a veces podemos sentir la tristeza en el estómago y el enojo en el pecho. O inclusive, bueno, ya desde mi experiencia personal, a veces cuando estoy muy enojado siento la cara, Marcos, neta, te lo juro así de Roja. que, sí, güey, sí. O vergüenza también. La No, vergüenza se puede vergüenza. presentar de Yo me la misma pongo manera. igual. Se puede presentar de la misma Sí. manera. O también nos podemos encontrar en ese aspecto donde las emociones se presentan propioceptivamente en el mismo lugar y con sensaciones similares. Por ejemplo, de repente el miedo y la sensación de abandono en el estómago. ¿Y es como son exactamente igual? No, tienen ciertos matices que te van diciendo a ti como individuo qué es lo que estás percibiendo. Si de entrada la conceptualización de esta situación nos pone en esa problemática, ahora imagínate por una persona que toda su vida le han dicho que Dos emociones nada más, enojo y tristeza y no, ni tristeza. Bueno, es que también ahí es donde entra otro pedo, güey. ¿Por qué? Porque otra vez el contexto. Sí. Para el hombre hay 2 emociones, miedo y enojo, en un contexto machista. Para una mujer, tristeza, porque Ya. no se le permite enojarse. Hay muchas personas que expresan su enojo por medio del llanto porque es la única manera que el contexto la dejó expresar. Porque como una mujer se va a enojar. Y entonces castigamos ciertas respuestas. Inclusive, o sea, ya en mi experiencia personal, güey, yo he escuchado a personas, no quisiera decirlo, pero mujeres que dicen, me siento histérica, como refiriéndose al enojo. Está un poquito ahí tergiversado también la parte de ese concepto que pues ahorita ya no es nada aplicable y que lo relacionan directamente con el enojo. No, es que me siento histérica, ¿Y qué es la histeria, güey? Al fin del día es un miedo, es una emoción irracional de la fémina, de la mujer, referente a la falta de falo. Chinga tu madre, psicoanálisis. Neta, güey. El daño que hiciste es irreparable. Pero bueno, aquí estamos tratando de hacer ese cambio. O sea, al fin del día, esta dificultad de regulación emocional no tiende más a ser explicada por el contexto que por tienes trastorno de límite de la personalidad. Ya me iba yo a revelar aquí. No, no tengo déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué les hace pensar eso? Chequen TikTok, ahí dice que no tengo. Otra situación que inherentemente va a pasar, ¿a qué me refiero que inherentemente va a pasar? Es la inestabilidad en relaciones interpersonales. Si con esta duda, con esta sensación horrible de incertidumbre que normalmente la experimento todos los días, tengo que lidiar con la expresión del otro, con el comportamiento del otro, con la expresión emocional del otro, porque también aquí vamos a traer una pendejada que le encanta a las redes sociales, es decir, el lenguaje del amor. A ver, no, carnal, o sea, si tu lenguaje del amor es violencia, no es amor, güey. Empecemos de ahí. ¿Por qué? Porque es que este es mi lenguaje del amor. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Sentirte atacado por una situación que tiene que ver más con tu experiencia, alejarte, evitarte, hacer ghosting o ley del hielo, ahí sí tienes que checarte ese lenguaje del amor. Entendamos esa situación como que no es, o lo ponían de esta manera, que
todos los seres humanos somos egocéntricos. Y egocéntricos no en la manera de verse como esta grandiosidad, Grandiosidad. sino en el punto donde te sientes como en este centro del mundo. Y en ese centro del mundo no tiene que ver con habilidades que tú digas, ah, soy una verga, no. Muchas veces es una patrulla, ¿vienen por mí? Eso es egocentrismo, porque entonces un sonido de fuera está solo y exclusivamente relacionado con que vienen por mí. Ya está enojada fulanita, de seguro es por lo que dije hace 7 días. No, pues tal vez está pasando un mal tiempo. A eso no me refiero yo con el egocentrismo en general. Todo el mundo percibimos de cierta manera a nuestro alrededor y también no ponerlo en matiz de eres un egocentrista. No, pues es normal. Estamos buscando la protección del organismo. ¿Cuál organismo? El nuestro. Y si dentro de nuestras vivencias traumáticas a nuestros padres les encantaba hacerle el hielo, o a nuestros padres les encantaba el lenguaje pasivo, que en México casi no se da, si a nuestros padres les encantaba hacerte sentir culpable, pues obviamente cuando empiezas a ver eso en otras personas, que ¿qué crees? Disclaimer, esas son las personas con las que te sabes relacionar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha probabilidad que este patrón de comportamiento atraiga a personas con el mismo patrón de comportamiento que se entrelaza. Lo que hablábamos del tema de terapias de esquema. Creo que tomo mucho de terapia de esquemas. Que esos patrones conductuales encajan y por eso después de repente encontramos a la persona diagnosticada con borderline, con el mentado narcisista, Grandiosidad con lo del esquema de subyugación, ¿no? Entonces, que sí. se empalman de cierta manera y que funcionan, que es, ojo aquí, cuando hablo de función, no hablo de salud, hablo de que funcionan de cierta manera, donde si yo hago lo que me piden, consigo ese cariño que tanto quiero, y donde la otra persona, en este punto de grandiosidad, en este punto de narcisismo, si la otra persona no me está haciendo sentir vulnerable, yo me puedo alejar cada vez que puedo, funciona. La otra vez se veía un TikTok muy bueno, que ahí lo tengo guardado, que tenía que ver con eso, o sea, el vato está haciendo un sketch donde dice, a ver, déjame ver si entiendo. Me estás pidiendo que yo vaya a terapia cuando yo consigo todo lo que quiero de ti, cuando yo consigo alejarme de ti cuando me siento vulnerable y poder regresar cuando me sienta mejor, cuando yo consigo toda la atención con el mínimo esfuerzo, el que necesita ir a terapia no soy yo, porque yo estoy consiguiendo todo lo que quiero. El que necesita ir a terapia eres tú. Y queda así como de, yep. O sea, al fin del día, el empezar a voltear a ver y etiquetar a los narcisistas, lo único que vamos a hacer es segregarlos en una comunidad como el Temach, donde se van a cuidar entre ellos. Se van a sentir como esa parte, nosotros estamos luchando por la verdad. La intención no es esa. La intención es empezar a cortarles contextos donde se sientan cómodos. Entonces, al cortarles contextos donde se sientan cómodos, inherentemente ellos se están adaptando. Inherentemente se van a adaptar a eso. Y al entrar en contacto con eso, muchas conductas van a cambiar. Porque disclaimer, ¿qué crees? O spoiler, ¿qué crees? Toda conducta puede cambiar con su debida análisis funcional y con sus contingencias. Aquí ya me puse medio técnico, pero toda conducta puede cambiar. El punto es ese. Por eso es de que y ya me desvió un chingo con el tema de las relaciones interpersonales. ¿Qué dirías tú de las relaciones interpersonales? Algo que hablábamos, creo que fue en el podcast pasado, inclusive lo del reforzador intermitente, pues va a ser muy común en esta parte, si es con alguien que sea narcisista, pues hasta una y otra vez, hasta que pum, ya esta muestra de amor, esta muestra de atención se va a producir, entonces me va a hacer igual insistir, 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 hasta que llegue la parte reforzante de cierta manera. Y también hay que entender algo de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales, cuando ya no se sienten saludables, es bien fácil para una persona que no está bajo este diagnóstico, bajo estas dificultades, cambiar. Por eso es de que son inestables para esa persona. Para la persona que está bajo un diagnóstico del trastorno límite de la personalidad, es bien complicado lograr hacer el vínculo. ¿Por qué? Por el miedo a que le vayan a hacer daño. Al abandono, a la no aprobación. A la validación, a esta parte de que todo el tiempo estén preguntando si todo está bien, ¿sabes? Porque hay muchas personas que de repente juzgan esa conducta. ¿A qué me refiero que juzgan esa conducta? Es como de, güey, qué enfadosa eres. Todo está bien, pero para ella no.
Para ella no, alguna situación que pasó en su contexto la está haciendo sentir vulnerada y la única manera de encontrarse de nuevo segura es sabiendo si todo está bien contigo. Y muchas veces ese tipo de situaciones no está tan al alcance de la persona de a pie. Y al no estar tan al alcance de la persona de a pie, podemos cometer ciertos errores que van a dificultar o van a ser más, no peligrosa, sino que va a aumentar la intensidad de esta persona que desesperadamente está buscando que no la abandones. Es una situación como muy delicada en el tema de las interpersonales, porque es imposible que una persona que sufre estas explosiones de emoción tenga una relación estable, porque las otras personas, o una de dos, o estás con una persona igual de explosiva que tú, o estás con una persona saludable que va a decir, carnal, pues es que me estás consumiendo mucho, y se va. Hay pocas personas que se quedan. Ya no quiero generalizar, pero pasa. Identidad inestable, pues es la misma mamada. Comportamientos Comportamientos autodestructivos. autodestructivos. Aquí venimos con lo sabroso. Autolesiones, conducta suicida, sexo riesgoso, actividades riesgosas, Consumo de sustancias. consumo de sustancias. Esto se escucha bien disonante, pero los comportamientos autodestructivos buscan hacer sentir bien a la persona. Y es como de, ¿eh? Sí, siempre ha habido este paralelismo de decir que el dolor físico es más fácil de manejar que el dolor emocional, que viene un poquito a explicar el tema de las autolesiones, el cortarse. La situación es tan abrumante que también entender de cierta manera que hubo un boom en los 90 con los emos que se cortaban, que hizo que esto tuviera como una expansión mayor a la fecha, donde de cierta manera se hizo visible una conducta que ya existía, que era el cortarse. Si vamos, y aquí no nos vamos a meter en cosas turbias, vamos a los estudios, vamos a los relatos, vamos a las narrativas de personas que han vivido esta situación con su debido tratamiento, la mayoría de las personas han narrado que cuando llega ese punto de intenso dolor, de intenso sufrimiento, La escalada, ¿no? La escalada emocional. de enojo, de tristeza, de abandono, es tan difícil y abrumador sentirlo que lo único que creen que les puede ayudar es cortarse. Cuando se cortan, esos milisegundos sienten una baja de presión, o sea, baja de presión en sus sensaciones desagradables. El sentir la gota, el que se gotee, les llama la atención. O sea, que les llama la atención, las distrae del problema presente. Es como de voltear y entonces, ojo aquí, vuelvo a lo mismo, con todo el cuidado que se merece, esa conducta para esa persona carente de herramientas por su contexto vulnerante, funciona. Y al funcionar es común o es probable que se mantenga a pesar de los problemas que vienen después. ¿Por qué? Porque el beneficio de esa conducta autodestructiva ya se recibió. Por más que queramos castigarlos, por más que queramos internarlos, bueno, con el internado, pues puede que sí, pero en un lugar adecuado, ¿va? Sí. No la vas a poner en un anexo, no porque sí, sino que, digo, con ese juicio de cómo que se corta o eso, lo único que estamos haciendo es meter más piedras para que vuelva a hacerlo. Hecho esto con el sumo cuidado que se merece, también la conducta suicida. ¿A qué me refiero con la conducta suicida? Pues al final del día, con todos estos problemas que ya nombramos, el pensar en la muerte suena bastante lógico. ¿A qué me refiero? Como esa respuesta o como esa solución definitiva para problemas transitorios. Es inherente que se presente. Ojo aquí, con que lo diga como se expresa, como lo expreso, no quiere decir que esté bien o que esté saludable. Simplemente existe. ¿Vale? ¿Qué hablarías de los consumos de sustancias? Igual, pues, es de cierta manera el hecho de acercarte a las sustancias, pues, ya te ¿Pero qué reduce la crees parte que? emocional. Exacto, justo. La parte emocional, ¿en qué aspecto? En la incertidumbre, en el hecho de sentir también el enojo, la tristeza. Es más sencillo tal vez, o no sencillo, sino que el hecho de que la persona se recurra a una drogadura, a cualquier tipo de droga, va a ser más Es que tal vez tolerable, sí ¿no? sea sencillo, ¿no crees? No Es lo quería que, decir así, pero de a cierta ver, manera sí. definamos sencillo. Sencillos son pasos.
No quiere decir que porque sea sencillo es fácil. Eso sí me queda clarísimo. Porque pareciera sencillo el consumir drogas, pero no es fácil. O sea, ¿qué te orilló a que la única forma de sobrellevar lo que estás sintiendo sea por medio de las drogas? Entendamos las drogas como una situación del exterior que nos hace sentir sensaciones muy específicas, en momentos muy específicas que la mayoría va ligado con el placer, ligado con incluso con la anestesia de lo que sientes. Por ejemplo, la Sí, cocaína, te entra una euforia y se te olvida la tristeza. Las drogas duras como el cristal, se te va sí. la tristeza. La marihuana, por ejemplo, una persona ansiosa que fuma marihuana se va a estabilizar de esta ansiedad, pero no atiende los problemas originales de donde está disparado todas sus afecciones emocionales. Ya lo decía en el podcast pasado, antepasado, no me acuerdo, de que no es la respuesta. Sin embargo, cuando estamos en eventos tan desagradables como esta, es normal que lo que queramos hacer o lo que quiera hacer la persona en cuestión sea evitar el sufrimiento. Y muchas veces el evitar el sufrimiento, también aquí nos podemos encontrar con un cuadro muy específico de que hay personas con este diagnóstico que suelen ser muy histriónicas, que suelen ser muy sociables. Sociables en el aspecto de salgan de fiesta, hablen mucho, no les cueste trabajo interactuar en la primera vez, sino que lo inestable en las relaciones interpersonales es conservarlas. O tener El vínculo, ¿no? También. el vínculo o personas saludables, a lo que me refería. Y bajo este contexto, pues muchas veces ahí sí lo que dicen las mamás podría tomar un poquito de sentido de pues es que tus amistades, con quién te juntas, pues en donde estás hay probabilidades de poder acceder a drogas, la pruebas y dentro de esa probarla, ves como tus sensaciones emocionales, que también otra característica de esta, que duran demasiado las emociones, bueno, se están auto reactivando y consumes alguna sustancia y se te bajan, pues jala, van a empezar a consumir más, pero ¿qué crees? Llega la habituación. ¿Qué pasa cuando llega la habituación? Pues empiezas a sentir esa necesidad de querer consumir más y aquí es cuando se vuelve un problema porque lo que sentiste al principio lo quieres recuperar en todos tus consumos y pues no lo vas a encontrar. No sé qué piensas. Pues ahí inclusive ya la abstinencia simplemente, también el hecho de que llega la parte ahora sí del internamiento de o alguna otra situación que te esté restringiendo de acudir con un dealer a tus grupo de amistades de cierta manera y la abstinencia va a ser intolerable por esta alta sensibilidad también inclusive. De hecho, o sea, de entrada se siente horrible. Ahora Sí, imagínate bajo estas condiciones. Otra cosa que también me gustaría traer a la mesa, pues serían las conductas riesgosas, que en este caso podría ser catalogada el riesgo inseguro o al riesgo, el sexo inseguro o sexo riesgoso. Aquí es también, creo, esto sí me lo voy a aventar, me lo voy a aventar como una hipótesis, no está sustentada en algo que haya leído, pero a mí me suena mucho también que tenga que ver con el contexto. ¿A qué me refiero? Una chica que está buscando la aprobación masculina porque su papá era un hijo de su puta madre y encuentra esa aprobación masculina por medio del sexo, por medio de sexualizarse a ella misma, está encontrando de una manera no sana ese vínculo que tanto anhela, ¿vale? Entonces este sexo riesgoso está en busca de esta situación más como de querer encontrar esa validación de la otra persona por medio del sexo. Entonces está dispuesta a hacer situaciones muy riesgosas, como tener relaciones sin condón, tener relaciones en lugares inapropiados, tener relaciones en lugares con personas poco saludables, porque de cierta manera está como este contexto. volteamos al contexto igual inclusive, ¿no? En esa situación donde hay consumo de sustancias, de cierta manera también va a estar la parte de sexual o o que, moneda de cambio. O sea, muchas veces como la de, no sé si has visto Requiem por un sueño, por ejemplo, ¿no? La ajá, chava ya al final empieza a tener sexo como moneda de cambio por la parte de de la la droga droga. dura. Exactamente. Que de cierta manera, ojo, para la persona funcional, de nuevo, funcional no es igual a saludable.
digamos que es algo que inherentemente se va dando y que pasa mucho con esta situación en específico, con las personas del género femenino o que tienen una orientación distinta al hegemónico. ¿Por qué? Por esta situación que va relegando, que inherentemente muchas veces incluso por la orientación sexual te ves vulnerada en el aspecto de que se te quitan los recursos económicos de golpe. Ah, eres gay, eres lesbiana, eres queer o lo que tú quieras, vete de mi casa. Y entonces ellas por sobrevivir buscan una manera de poder conseguir economía y pues caen de cierta manera en la prostitución. Sí entender que sí hay mucha responsabilidad en el contexto, sí, también hay responsabilidad en el individuo, porque tampoco quiero que se malinterprete como de pues si todo es pedo del contexto, ¿dónde queda la persona? Entiendo. Sin embargo, aquí pesa mucho el contexto. Pesa demasiado el contexto. Y para el tratamiento, seamos también honestos. Lo voy a decir, me vale madre. Échale, échale. Los psicólogos en México estamos muy poco capacitados para este tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque son trastornos que de cierta manera te desgastan. Los trastornos de la personalidad tienden a ser muy desgastantes para el terapeuta. ¿Por qué? Por la intensidad de las situaciones que estamos observando. No tiene que ver con el consultante. Y aparte, inherentemente eso dentro de nuestra industria, no sé si te ha tocado tú con eso, pero si hay una etiqueta enorme con decir son casos complejos. Y al ser casos complejos, de repente es como muy el terapeuta novel, ay, me sentí bien españolete. El terapeuta que va iniciando, pues obviamente no se va a querer exponer a casos tan complicados. Y entiendo, pero esto tiene que ver más con las universidades. ¿Qué clase de capacitación le estamos dando a las personas que van saliendo, que inherentemente van a preferir irse a una depresión, irse por una ansiedad, que son más sencillos de tratar, y toda esta población? Porque al fin del día toda esta población también está vulnerada. ¿Y qué crees? Este contexto en específico vulnera más a esta población en específico, entonces la parte económica les va a costar más trabajo. Entonces la demanda es menor, digo, la oferta es menor y la demanda es mayor, otra vez el capitalismo, el costo va a subir. Y es una situación que de cierta manera está como muy... Y que esto también no respeta estatus económico, ¿eh? Ninguna clase social, ni mucho menos. Y aparte, pues de cierta manera, los protocolos que indican sí son complejos. Marsha decía que había de 24 semanas, que era todo un equipo terapéutico. Y retomo un poquito la parte de las universidades. Dices, ok, pues en la universidad me enseñaron a aplicar un figura humana y ahí casi ya estuvo, ¿no? No, Entonces, todo lo ajá. demás, las certificaciones, todo eso, igual son ya sea en el extranjero o ya sean con grupos muy, muy específicos que igual el terapeuta tal vez o la persona que va egresando le va a costar trabajo o inclusive puede decir, no, pues es muy complicado, muy difícil, cuesta dinero, tiempo, esfuerzo, entonces mejor me voy a algo más ligero, ¿no? Por así decirlo. Y que justo, por ejemplo, sí, Marshall Linehan, DBT pone sobre la mesa FAP, psicoterapia analítica funcional, pone una alternativa sobre la mesa, pero no dejan ser herramienta o no dejan de ser problema que abona esa situación. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta una certificación de DBT? No, padrino. Hasta ahí, ¿Cuán- párale de contar, ¿no? ¿Cuánto cuesta una certificación de FAB? O sea, para encontrarte con un terapeuta certificado en DBT, para encontrarte con un terapeuta certificado en FAB, por sus creadores o por esta asociación de psicólogos, te va a salir un varo. ¿Por qué? Porque estas personas sí le están lucrando con su marca, con su modelo, con su teoría. Yep, es lo que están haciendo. Porque creo que costaba como $3,500 la certificación en DBT. Es como todo este tipo de situaciones que de repente y luego entras a ese tipo de, pues tienes que cobrar lo que tienes que... Sí, nosotros como seres humanos tenemos que cobrar lo que hacemos, pero hay situaciones como muy vulnerantes que evitan que el consultante pueda acceder a este tipo de tratamiento que les va a hacer mucho más sencilla la vida, por una situación que ya está vulnerada por el contexto. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, por eso yo estoy muy apegada a la ideología de Forshan, como de
dejemos las teorías de marca, dejemos las terapias de marca, fijémonos en lo que estamos haciendo. O sea, si bien yo tomo prestado de DBT y de FAB, yo no estoy certificado. Punto. ¿Por qué? Porque ese gasto es demasiado y no me va a otorgar más de lo que yo he estado recopilando dentro de mis formaciones. Por ejemplo, el máster en DBT, pues está bastante completo. Estudié con personas que están cerca de Linehan. Con FAB, estudié directamente de Mavis Tais, de Mavis Avisai, Tais. Hollenberg. No, Goldenberg ya está muerto. Pero bueno, si pudiera tener una Ouija, pues podría. Al punto que quiero llegar es eso. Al fin del día, el tratamiento de los trastornos de la personalidad, es una situación económica fuerte que no tendría que ser. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta, volvemos otra vez, si el contexto cambia, las personas inherentemente van a tomar conductas más saludables. Creo que estamos haciendo algo bueno. Yep, nos falta mucho también. Pero pues ahí vamos. No sé si te gustaría cerrar con algo. Ya hablé mucho. Pues igual creo que es una de las cosas que siempre me han generado, creo que desde la universidad, el hecho de, pues sí, qué tipo de poblaciones pueden acceder. Alguna vez una persona inclusive me dijo de que, es que, güey, la terapia no es para cualquiera, hay que ser realistas. O sea, para cualquiera en la parte de esto. Entonces yo sí llegué a considerarlo y de hecho dije, pues que sí es cierto. Entonces, por esa parte ese como cierre, ¿no? Como tal vez parte del cuestionamiento, que Reflexión inclusive social. reflexión social, que inclusive la parte tal vez ahí del sistema, ¿no? Yo en algún momento me decías de la inteligencia artificial, de todo eso, inclusive si se pudieran ir creando ese tipo de aplicaciones que de alguna manera pudieran desarrollarse e intervenir un poquito más en las personas, yo no tendría ningún inconveniente, al contrario, creo que también sería como esa parte multidisciplinaria y la otra es las etiquetas, el hecho de que tengamos, o al menos yo desde mi trinchera, ya sea como persona, no tanto como psicólogo, apertura a convivir, a quitar ese juicio que sí es impuesto en ocasiones por mi contexto, pero el hecho de ser un poco críticos o ir deconstruyendo todo esto me ha hecho conocer personas que yo no, en algún otro momento de mi vida, tal vez en la adolescencia, diría, ay, no, pues qué onda, ¿no? Y ahorita lo agradezco por conocerlas y pues Se porque me rompe, tomen en cuenta. se rompe tu burbuja, porque a mí también me pasó eso. Había situaciones que yo estaba en el desconocimiento, en la ignorancia. Cuando me acerco a poblaciones vulneradas, la lucha empieza a cobrar sentido. Porque digamos esto con todas las putas letras. Yo me encuentro dentro de lo que se considera una persona privilegiada. Alto, güero, heterosexual. Yep. Yo no, yo pues bajito, ¿no? Un moreno ahí color. Y que de repente, pero ¿cómo crees? A ti nadie te... No, a ver, no lo conoces, tú lo ignoras. Si yo he sido vulnerado por el sistema que se supone que tengo las características necesarias, ahora imagínate una persona que no lo ha tenido y que te topas con discursos donde quiere incluso cambiar el color de piel por pertenecer a, por ser, Eugenesia, su, por la ser eugenesia. suficiente. Y es como de, wow, 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 a ver, contexto, ¿qué pedo? Y de aquí empieza a crecer como esta situación de vamos cambiando cosas en el contexto que nos ayuden a acercarnos a cosas más valiosas que simple, porque ahorita hablabas de la IA, híjole, es inherente que no lo diga, decir que si la IA se lleva a cabo, lo van a tomar las esferas de poder. ¿Qué crees que van a hacer? No, pues ya sacar chingo Dinero, de dinero, varo. dinero, dinero. Entonces se pierde esa herramienta, porque sí, el sistema te quiere ahí. Pero bueno, antes de que me ponga yo Mars a la verga, sí, antisistema, anarquismo, vamos a acabar el episodio y volteamos a ver otro día y vemos qué pedo. Cuídense mucho. Excelente día. Hasta luego. Adiós, producción. Me lo robé. Bye.